Canales de calcio voltaje dependientes. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los canales de calcio voltaje dependientes? Mucho gusto. Hoy, nuestro equipo conformado por Gerardo, Carlos Adrián y yo, Diana Belén, abordaremos este tema. ¿Qué se abordará? ¿Cuál será el contenido? El día de hoy hablaremos sobre el tipo de transporte, que son los canales de calcio, cuál es su estructura, cómo es que funcionan, para qué sirven y dónde se encuentran, así como fármacos y toxinas. Tipo de transporte. Los canales de calcio dependientes de voltaje realizan un tipo de transporte pasivo, correspondiente a la difusión facilitada, por lo que no requiere energía en forma de ATP. Pasivo porque el movimiento de los iones de calcio ocurre a favor de su gradiente de concentración o gradiente electroquímico, ya que las concentraciones de calcio son 10.000 veces mayor en el líquido extracelular con 2.4 milequivalentes sobre litro que en el líquido intracelular con 0.0001 milequivalentes sobre litro. La gran diferencia de estas concentraciones entre líquido extracelular y líquido intracelular se debe a que calcio es un segundo mensajero crucial en muchos procesos celulares y su concentración precisa es esencial. Facilitado porque el paso de los iones necesita de una proteína integral específica, el canal, para atravesar la membrana, ya que calcio, siendo un ion cargado, no puede difundir directamente a través de la bicapa lipídica. Ahora hablemos sobre su estructura. Los canales de calcio voltaje dependientes presentan una estructura oligomérica constituida por 4 subunidades, la alfa 1, beta, alfa 2 delta y gamma. La subunidad central alfa 1 es una glicoproteína con una masa molecular de 212 kilodaltons. Consta de 4 dominios homólogos, del 1 al 4, cada uno con 6 segmentos transmembrana, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Esta es la subunidad que forma el poro del canal para el paso de los iones de calcio, y su segmento S4 actúa como un sensor de voltaje para responder a un estímulo despolarizante. Estos tienen 10 isoformas, cuya distribución es dependiente del tejido y se verá más adelante. La subunidad beta, por su parte, es una proteína de naturaleza hidrofílica, con una masa molecular de 54 kilodaltons. En cuanto a su función, participa en el tráfico de la subunidad alfa 1 de la membrana plasmática y regula las propiedades cinéticas como lo son la activación e inactivación. Sin embargo, se desconocen los mecanismos por los cuales la subunidad beta es capaz de regular la actividad de la subunidad alfa 1. La subunidad alfa 2 delta es una glicoproteína constituida por la subunidad alfa 2 de 143 kilodaltons y delta de 27 kilodaltons, unidas por puentes disulfuro. Se ha descrito que puede ser importante en la apertura del canal de calcio y además se sugiere que presenta una alta afinidad por el fármaco anticonvulsionante gabapentina. La subunidad gamma es una glicoproteína de 30 kilodaltons que posee 4 segmentos transmembrana. Se sugiere que podría jugar un papel importante en el acoplamiento excitación-contracción. Ahora, en la siguiente imagen podemos apreciar cada una de estas subunidades. Nótese cómo la subunidad alfa 2 se encuentra unida por un puente disulfuro a la subunidad delta y cómo efectivamente la subunidad alfa 1 forma el poro de nuestro canal de calcio. Vamos a hablar ahora de su mecanismo de funcionamiento, en la cual vamos a hallar 3 etapas principales: la de reposo, activación e inactivación. En estado de reposo, el canal está cerrado y no permite el paso de calcio. Nos sigue la activación. Como ya se mencionó, los canales de calcio voltaje dependientes se activan por un estímulo despolarizante, es decir, un cambio en las cargas de la membrana. Un ejemplo, como aquí lo van a ver, sería que los canales de potasio se cierren. Este disminuiría su flujo de salida, restableciendo el potencial de la membrana en estado de reposo, para favorecer la despolarización de la membrana a través de canales de calcio. El sensor de voltaje está ubicado en el segmento S4 de la subunidad alfa 1. Detecta el cambio de potencial, ya que al poseer un número mayor de aminoácidos arginina y lisina, tiene una carga positiva, lo que lo hace más susceptible a cambios de polarización de la membrana, provocando un cambio conformacional que abre el canal y permite el ingreso de iones de calcio a la célula. Finalmente tenemos a la inactivación, que es posterior a la activación. El canal se cierra para evitar una entrada excesiva de calcio o bien cuando haya una repolarización.
Todos estos procesos son regulados por las subunidades auxiliares. Ahora, ¿para qué sirven estos canales de calcio dependientes de voltaje a la célula? Y es que una de las funciones importantes de estos canales consiste en su contribución a la fase de despolarización en el potencial de acción de algunas células, en especial en las células del músculo liso y músculo cardíaco. Por ello son denominados canales lentos, ya que para su activación requieren de 10 a 20 veces más tiempo respecto a los canales de sodio, que son clave en la iniciación de un potencial de acción. La apertura de estos canales son responsables en buena medida de una meseta, es decir, cuando la membrana no se repolariza inmediatamente. Además de esto, existen diferentes tipos de canales de calcio, y cada uno de ellos, de acuerdo a su localización, tendrán una función. Como se mencionó anteriormente, la subunidad alfa 1 tiene varias isoformas, cuya distribución depende del tejido. He aquí una tabla que muestra los diferentes tipos de canales de calcio y su localización. Los canales tipo L se caracterizan porque se inactivan lentamente y requieren un alto potencial para su activación. Se encuentran en el músculo esquelético, músculo cardíaco, células endocrinas y neuronas, cuya función es regular la contracción muscular, secreción de hormonas y liberación de neurotransmisores. Los canales tipo T se caracterizan porque tienen un bajo potencial de acción para su activación y su inactivación es rápida. Se encuentran en el músculo esquelético, músculo cardíaco y neuronas. Su función es la generación de ritmos oscilatorios y la regulación de la excitabilidad neuronal. Ahora, los canales tipo N poseen unas características electrofisiológicas intermedias entre los canales tipo T y L. Son localizados en las neuronas presinápticas, cuya función es la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Los canales tipo PQ requieren un potencial alto para activarse. Su localización son en las neuronas del cerebelo y la corteza cerebral, cuya función de igual manera es la liberación de neurotransmisores y la modulación de la excitabilidad neuronal. Los canales tipo R tienen una conductancia moderada y activación lenta, cuya ubicación es en las neuronas y en las células de la glía, cuya función es contribuir a la transmisión sináptica de algunas regiones del cerebro. Una vez sabiendo esto, podemos decir que los canales de calcio se encuentran principalmente en las células musculares, como lo son los cardiomiocitos, las células del músculo liso, incluso en las células del músculo esquelético, las células de la retina, células marcapasos, que son un grupo de células especializadas del corazón que generan el ritmo cardíaco. Las células Fármacos. El manejo farmacológico relacionado con estos canales está orientado mayoritariamente al sistema cardiovascular, especialmente para el tratamiento de arritmias, hipertensión, anginas, entre otros. Estos fármacos son conocidos como antagonistas de los canales de calcio y actúan principalmente sobre los canales tipo L, que pertenecen a tres clases principales: dihidropiridinas, benzodiazepinas y fenilaquiminas. Nifedipino es un tipo de dihidropiridina. Nifedipino se une directamente al segmento transmembrana S6 de los dominios 2 y 4 de la subunidad alfa 1 de los canales tipo L. Esta subunidad, como recordaremos, es la que forma el poro del canal y es la responsable de la conducción del ion de calcio. El bloqueo por nifedipino disminuye la apertura del canal en respuesta a la despolarización de la membrana, reduciendo así la corriente del calcio en el músculo liso y músculo cardíaco, para finalmente reducir la contracción, produciendo vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Se usa para tratar la hipertensión arterial, angina de pecho y otros trastornos cardiovasculares. Ahora vayamos con las benzodiazepinas. Como ejemplo está el diltiazem. Su mecanismo de acción consiste en que se une entre los segmentos S5 y S6
del dominio 3 de la subunidad alfa 1. Inhiben el flujo de calcio en el músculo cardíaco y lisovascular, por tanto disminuyen la frecuencia cardíaca y la conducción en el nodo auriculoventricular. Está indicado para arritmias y anginas de pecho. Y finalmente tenemos a las fenilaquilaminas. Nuestro ejemplo fue el verapamilo. Su mecanismo de acción consiste en que se une al segmento S6 del dominio 4 de la subunidad alfa 1. Inhibe de manera significativa el flujo de calcio en el músculo cardíaco, reduciendo la contractilidad y la conducción nodal. Está indicado para arritmias, hipertensión e igualmente angina. Toxinas. Entre algunas de las toxinas que afectan los canales de calcio dependientes de voltajes está la omega-agatoxina, que se encuentra en el veneno de las arañas. Esta se une específicamente a la subunidad alfa 1 de los canales de calcio tipo PQ, que como mencionamos se encuentran en las neuronas principalmente. Esta es la subunidad principal y forma el poro del canal. Particularmente entrelaza de los segmentos S5 y S6 en cada dominio. Recordando que esta asa contiene el filtro de selectividad que regula el paso de los iones calcio. Al unirse a esos canales, bloquea la entrada de los iones calcio al citoplasma de la neurona durante la despolarización. Esto impedirá la activación de procesos dependientes de calcio, tal como la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Una de las consecuencias es el déficit en la coordinación motora. Igualmente, es importante que ustedes conozcan a la omega-conotoxina, que afecta especialmente a los canales de calcio tipo N. Se une a la subunidad alfa 1 de los canales de calcio familia 2 subtipo 2 que forman el poro de los canales tipo N. La unión ocurre en la región del poro, o sea, en los lazos entre los segmentos S5 y S6, y bloquea el paso de los iones de calcio a través del canal. La toxina inhibe el flujo de calcio, evitando la liberación de neurotransmisores como el glutamato, GABA y otros que dependen del calcio para ser liberados. Al bloquear la liberación de neurotransmisores, se interrumpe la comunicación sináptica en las neuronas donde predominan los canales de calcio familia 2 subtipo 2. Hay consecuencias como la reducción de la actividad sináptica excitatoria e inhibitoria en regiones claves del sistema nervioso, la analgesia y la parálisis. Por nuestra parte sería todo. Esperamos que les haya gustado el video y hayan comprendido en su totalidad este tema. E igualmente aquí les dejamos nuestras referencias bibliográficas si es de que alguno de ustedes quiere consultarlas.